Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Yo muy feliz de saludarlos aquí con un tema nuevo. Ya saben que soy lenta pero segura, pero siempre con muchas ganas y con mucho cariño para ustedes. Y bueno, tanto que hay ahora en las noticias, ¿no? Sobre las protestas de los agricultores en India. Hay mucha información, muchas protestas, muchísimas fotografías sobre el tema. Entonces quise hacer una pausa porque yo sé que a ustedes les interesa saber también de este tipo de información. Así que les hice una pequeña investigación para hablar de todos esos detallitos que tiene este gran tema tan profundo, tan complejo como todo en India. Y bueno, aquí todos los detalles, ¿me acompañan? Pues sí, chicos, aquí el tema de hoy es ese tema tan complejo, pero bien interesante, van a ver, que son justamente el que nos hemos enterado por las noticias, por las protestas de los agricultores en India. Ha habido muchísimas protestas, es más, desde septiembre del año pasado, del 2020, empezaron todas estas protestas, porque están en contra de tres nuevas leyes que está estableciendo o tratando de establecer el gobierno de Narendra Modi para liberalizar y supuestamente mejorar la industria agrícola en India. Bueno, ¿de qué se trata esto? Primero, hemos escuchado varias protestas. Algunas, les decía, empezaron en septiembre, otras, por ejemplo, en noviembre. Hubo una gran protesta con tractores y demás, y se dice incluso, aquí un dato interesante, se dice que es la mayor protesta de la historia, pues se estima que unas 250 millones de sindicalistas indios, o sea, 250 millones de personas, que es simplemente el equivalente a 3.3 de la población, no de India, mundial, o sea, el 3 de la población mundial prácticamente estuvo concentrada en esa manifestación, por eso se considera la mayor protesta de la historia, en esta huelga, ¿no? Esto fue en noviembre del año pasado. Después en diciembre también algunas, en enero incluso en Delhi ya se hizo otra con tractores y demás, resultó un campesino muerto y 400 policías heridos. Y bueno, a respuesta para controlar la manifestación se hicieron ataques con gas, también con agua, cortaron el agua, cortaron el internet incluso para que no se siguiera compartiendo la información para bien o para mal y se tratara de controlar el tema. Esto fue en Delhi. En febrero, en muchas otras partes también están cerrando carreteras en principios de este mes. Entonces es algo que se mantiene, que está creciendo y que está llamando mucho la atención a nivel internacional. Y bueno, ahorita se está en una etapa de conversaciones, ¿no? El Tribunal Supremo suspendió temporalmente esa legislación y se está en charlas. Por una parte, los agricultores dicen que estos cambios legales van a dejarlos desamparados, los van a dejar en manos de los grandes conglomerados empresariales, que van a estar obligados a vender una producción a gente que ni conocen, que ni saben, que los pueden explotar y no tienen ninguna garantía sobre ello. Por lo tanto, se sienten absolutamente vulnerables y a merced de la explotación de estas grandes empresas. También temen que todas estas nuevos cambios, estas nuevas leyes agraven las tensiones que ya existen en el sector agrícola, porque ya llevan muchos años de estancamiento y de empobrecimiento. De hecho, tanto es un tema complicado que se ha empujado a varios agricultores al suicidio, incluso por las condiciones tan complicados en el campo en India. Otro gran miedo que tienen los agricultores con estas tres leyes es que si ellos no cumplen con las cosechas, porque diversas razones, porque el clima o los insumos o lo que sea, incluso no solo pierdan la venta de la cosecha, sino que pierdan incluso sus tierras. Por eso están protestando, por eso están tan participativos y tan unidos en contra de estas tres leyes.
¿Qué dice el gobierno del otro lado? Pues dice que no pasa nada, que esto al contrario va a estimular la venta, que los agricultores pueden entonces ya buscar a quién venderle y pueden buscar al mejor postor y que pueden ampliar, ¿no? su siembra y sus productos, y esto que va a ayudar muchísimo al campo, que va a servir perfecto y que los va a impulsar maravillosamente, y el desarrollo económico se va a impulsar, ¿no? Se va a disparar. Obviamente, por otro lado, siempre hay dos lados. Por ejemplo, dicen el gobierno que no tiene nada que ver con la pérdida de tierras y demás, pero sin embargo, el gobierno indio ya está investigando y regularizando los terrenos, o sea, a quién le pertenece a quién. Esto obviamente suena sospechoso porque dicen, bueno, ¿por qué están regulando todo? Entonces se cree que todo lo están organizando muy bonito para que eventualmente se pueda vender justamente estos terrenos o se les pueda ceder a estas grandes empresas en algún momento. Incluso en el estado de Karnataka dicen que ya se están modificando algunas leyes para hacer que los extranjeros puedan comprar fácilmente todos los terrenos agrícolas. Entonces, por eso es tanto miedo de los agricultores. De hecho, también, por ejemplo, dicen otros grupos, ¿no? O sea, sí suena bien que se abra el mercado, sí suena bien que se impulse, pero eso funciona en países con menos corrupción y con más regulación. Lo cual, bueno, creo que como países latinoamericanos lo entendemos perfecto, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son estas tres leyes? Vamos a desmenuzar un poquito. Estas tres leyes que está sancionando Modi en septiembre del 2020, les decía, están relajando las reglas de que regulan la venta, el precio y el almacenamiento de los productos agrícolas del país. Imagínense, venta, precio y almacenamiento, o sea, el control de las cosechas. Durante muchísimo tiempo, los agricultores en India, desde los 50 incluso, tenían unas ventas a los mercados mayoristas que estaban reguladas por el gobierno. Estas regulaciones se les conocía como mandis. Entonces son unos mercados muy organizaditos que estaban dirigidos o organizados, regulados por comités que estaban compuestos por agricultores, por terratenientes, por comerciantes, algunos comisionistas, por supuesto, ya saben, los coyotes, ¿no? Que decimos en México, intermediarios, que entonces se sentaban todas las partes, ¿no? Y decían, a ver, este va a ser el precio de venta, este es el precio mínimo, así vamos a almacenar, así vamos a transportar, y entonces se tenía un acuerdo, se hacían algunos contratos y así se tenía este acuerdo, donde se supone que los agricultores estaban protegidos. Por otro lado, también desde esta época de los 50, el Estado también estaba dando importantes subsidios también al campo. Tenía exención de impuestos sobre la renta, garantizaban sus precios, o sea que nadie les podía pagar menos, entonces esa era también una forma de protección, y también a veces los eximían de pagar ciertas deudas para que pudieran salir adelante. Entonces el gobierno estaba gastando mucho, digamos, o invirtiendo mucho, como se le quiera ver, en estos subsidios para el campo. Por lo tanto, al gobierno ahora le interesa reducir esos subsidios porque son muchísimos millones de rupias involucradas, ¿no? Entonces quiere evitar ese subsidio, por eso está liberando con estas leyes, y lo que justifica es que con esto ya no se tiene que apoyar incluso cultivos que están teniendo un impacto negativo a nivel ambiental, que ya no son como lo más recomendados, porque también usan muchísima agua. Entonces se supone que el gobierno dice, yo ya no puedo apoyar eso porque ya no me corresponde, y también para evitar la sobreproducción. Ahorita vamos a ir a ese detallito. ¿Cuál era la sobreproducción? De trigo, de arroz y de caña de azúcar, principalmente. Entonces, estas leyes para liberalizar el mercado es, yo ya no te voy a subsidiar y tú te vas con todo directamente a las empresas. Esto evidentemente, como dicen los campesinos, pues les va a quitar
toda la protección en un mercado voraz y en un mercado ya sin restricciones. Por muy bonito que se lo cuenten, esa sería la realidad. Todo esto es parte también de las promesas de campaña que todos los políticos tienen, y en este caso Narendra Modi obviamente es un sector bastante importante en las elecciones, ¿no? El sector del campo, y les prometió duplicar sus ingresos para el próximo año, 2022. Entonces él está argumentando que con estas 3 leyes se va a lograr cumplir su promesa, la promesa que les hizo para ganar votos. El detalle es que hay diversos autores. Algunos dicen que más del 40%, algunos dicen que más del 50%, otros se van hasta el 60% de los indios. O sea, imagínense qué cantidad de gente. Pero bueno, más de la mitad definitivamente de todos los indios en India trabajan en granjas. O sea, imagínate cuánta cantidad de población están trabajando en el campo. Sin embargo, pese a que la mitad de la población está ahí, en la industria agrícola solo representa 1/6 parte del Producto Interno Bruto. O sea, tienes a la mitad de la población trabajando en el campo y solo te genera 1/6 parte del Producto Interno Bruto del país. Y además, las parcelas también se han ido reduciendo. En lugar de que crezca el campo, se va reduciendo y reduciendo. De hecho, en alguna encuesta que se hizo entre 2015 y 2016, tomen nota de esto, más del 85% de los agricultores poseían menos de 2 hectáreas. O sea, es un cachititito. Y solo 1 de cada 100 tenía más de 10 hectáreas. Esto nos lleva obviamente a ver también la desigualdad y los problemas de fondo que está en este tema. Otra forma de atender esto, de los detalles que están alrededor de este problema complejo, son las razones ecológicas que ya les decía hace ratito. No solo India, sino el mundo se está enfrentando a condiciones meteorológicas bastante fuertes, erráticas, ¿no? O hace mucho calor, o hace mucho frío, o hace mucha lluvia, o hace mucha sequía, ¿no? Entonces hay inundaciones, hay una serie de complicaciones principalmente para el campo. De hecho, la falta de agua, por ejemplo, simplemente el gobierno de Punjab publicó en el 2017 en un informe que el estado ya habría agotado sus recursos de agua subterránea, o sea, de donde están sacando el agua, habrían agotados esos recursos para el 2039, o sea, poquitos años. No están hablando de grandes décadas. En poquitos años ellos ya habrían agotado sus recursos de agua subterránea. Esto también tiene una gran historia. En realidad el problema en el campo también viene, no exclusivamente, esto es un problema ancestral, pero también viene de la famosa Revolución Verde, que no sé si ustedes habían escuchado, que se realizó más o menos entre 1960 y 1980. Que se encontró que India tenía una gran escasez de alimentos, estaban en un gran problema. Y de repente se hizo esta revolución e India se convirtió en un importante exportador de alimentos, y obviamente hubo inversión y modernización. Incluso México participó de eso, México fue una pieza clave para salvar de la hambruna a India, justamente durante esta Revolución Verde. Si quieren saber más detalles, me escriben y después se los cuento en otro momento. Y bueno, entonces el gobierno indio durante esta Revolución Verde apoyó el cultivo de ciertas cosechas, ¿no? Que generalmente era el autoconsumo. Entonces se hizo la tecnología y demás, y por lo tanto se privilegió lo que les decía, ¿no? El arroz, el trigo, la caña de azúcar y ciertas legumbres, lo cual hizo que se hiciera como monocultivo, ¿no? Que solo la tierra se dedica a eso, que era lo que necesitaban, ya no se amplió la producción, y entonces también esto desde los años 50, 60, ha hecho que se esté agotando el suelo. No solo que ya no pueda producir igual, sino que incluso los nutrientes, ¿no?, se estén bajando,
para producir estas cosechas. Hay un exceso de riego justamente por este problema, la escasez de agua que ya había dicho, y se está haciendo un uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas. Por lo tanto, se está perdiendo la agrobiodiversidad. Esto, de hecho, también, por otro lado, tenemos un gran monstruo, ¿no? Monsanto, que esto está provocando, a veces calladito, a veces con escándalo, pero también hay presencia de eso que está ahí como foco amarillo, ¿no? Constantemente, y es parte de ahorita lo que les estoy contando. Por lo tanto, los costos para producir, ¿no? Por este desgaste del suelo, por el asunto del agua y demás, se están incrementando mucho. Y si tienen parcelas tan chiquitas, pues evidentemente no es negocio. Lo cual está llevando a los agricultores a un ciclo de endeudamiento gigantesco. Se dice que más de 300,000 personas se han suicidado desde los años 90. Y esto sigue creciendo. Algunos estudiosos, algunos expertos dicen que la solución simplemente estaría en incentivar, de que el gobierno incentive la variación de cultivo, ¿no? Que se estimulen otros productos para que se pueda retomar la riqueza del campo, y que se hagan algunos contratos donde compradores y proveedores se comprometan en este contrato a apoyarse mutuamente, ¿no? Lo cual pues suena muy lindo, pero evidentemente no es lo que se tiene precisamente en mente con estas 3 leyes que están causando tanto conflicto. La pobreza. Estamos hablando no solo de un asunto histórico, ¿no? En India, bueno, no solo en India, sino en muchas partes del mundo, pero bueno, ahorita este es el caso. En India trae una realidad de pobreza bastante importante, pero ahorita con el confinamiento, con toda la pandemia, esto se ha disparado, no solo en India, en muchas partes del mundo, pero bueno, este es nuestro tema ahorita. Se ha disparado totalmente. 84% de los hogares sufrieron pérdidas en sus ingresos. Imagínense, tomen nota. Se dice que alrededor de 170,000 personas perdieron su empleo cada hora, tan solo en abril. Cada hora. En abril del año pasado, que era un poco los principios de la pandemia, ¿no? Sin embargo, del otro lado, los multimillonarios, también en esta época de confinamiento, han aumentado su riqueza alrededor de 35%. O sea, si estaban aquí, ahora están así, ¿no? O sea, es más, me salgo de cuadro. Un trabajador, por ejemplo, hay un hombre muy rico, es el hombre más rico de India. De hecho, la boda de su hija, les puse por aquí un video, si lo quieren ver, todas las millonadas que gastaron en la boda, pero bueno, es Mukesh Ambani. Se dice que un trabajador no calificado necesitaría 10,000 años, sí, 10,000 años para ganar lo que este hombre Ambani ganó en 1 hora durante la pandemia. Así de dramático está la brecha, ¿no? Entre ricos y pobres. Y resulta que Mukesh Ambani, junto con el segundo más rico de India, Gautam Adani, están muy interesados en que estas 3 leyes pasen. ¿Por qué? Porque ellos están muy interesados en el agronegocio y quieren sacar el máximo provecho de estas leyes agrarias. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir explotar y hacer negocios. Ellos a lo mejor como intermediarios, esto ya es mi mera opinión, de estas grandes empresas, y evidentemente quedarse con una buena parte donde los únicos que seguirán perdiendo son los campesinos. Otro gran ojo interesado en todo esto. A lo mejor no lo habían escuchado, pero también es una de las grandes preocupaciones que se están manejando en este caso. Han escuchado seguramente hablar de Bayer, por ejemplo. Hay otras empresas, Sirgenta, Corteva, Cargill, Monsanto, que decían, ¿no? que ya están por ahí en el campo por diversas razones. Pero a lo mejor no habían escuchado de Amazon, Google, Microsoft, Facebook y algunos otros, sí,
Amazon, Google, Microsoft y Facebook están interesados en el sector de los agroalimentos a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren hacer? Comprar tierras de cultivo, que ya lo dije al principio, que con estas 3 leyes parecería bastante posible, hacer grandes parcelas y hacer un sistema de explotación masiva. Pero además, como todos ellos tienen las tecnologías, apoyados también por los recursos y las investigaciones de Silicon Valley, tendrían la oportunidad de explotar grandes extensiones de tierra sin campesinos, usando muchos productos químicos y controlados obviamente por especuladores financieros. Ahí pueden entrar bancos, ¿no? Fondos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es hacer grandes empresas para servir a las grandes empresas e incluso prescindir de los campesinos. Esta es una de las alertas que se está poniendo en el tema. Obviamente para ellos las pequeñas propiedades pues son un impedimento, ¿no? Porque tienes que ver al trabajador y pagarle la tierra y organizarte con ellos y demás. Entonces se elimina eso y se va. Y entonces ellos meten su tecnología, donde aparte esta tecnología tienen drones, ¿no? Tienen plantas y semillas genéticamente modificadas para producir más, no mejor, más, ¿no? En unos casos a lo mejor. Tienen los datos, ¿no? Ya computarizados, estadísticas y demás del terreno, del agua, del clima, del suelo, de los cambios. O sea, la tecnología estaría jugándole a Dios y en la creación de esto para evidentemente explotar mucho mejor al campo y sacar mucho más provecho. Evidentemente India ha estado en la mira por su gran territorio, por sus condiciones políticas, económicas y demás. El mundo ha estado en la mira para poderle meter mano, digamos, ¿no? Porque representa una gran oportunidad de inversión, de expansión y de explotación. Entonces lo que quieren estas grandes empresas multinacionales es que India empiece a producir lo que demandan los consumidores de los países ricos. Y entonces India estaría produciendo, ¿no? O sea, que Estados Unidos necesita esta hortaliza, bueno, se la mando, ¿no? Entonces estarían produciendo y dejar a India sin producir su propio consumo. Y entonces ellos tendrían que comprar sus alimentos a también comerciantes globales. Esto, para algunos investigadores, es un tipo de recolonización, ¿no? Por las empresas extranjeras, porque tú te vuelves dependiente de comprar lo que tú necesitas y simplemente sirves para atender a los otros países. Esto bajita la mano ya ha estado ahí desde Walmart, que entró también en el 91, cuando empezó más o menos esta neoliberalización, ¿no?, de la economía en India. Walmart entró así suavecito y ustedes saben perfectamente que Walmart en cualquier parte del mundo quiebra los precios, ¿no? Castiga muchísimo los precios. O sea, le da al campo lo que quiere, baja los precios aunque ellos pierdan, pero truenan el mercado, no solo en el campo, sino de varios productos, y ellos se establecen como la opción. Entonces, desde ahí, muy suavecito, ya se estaba planteando. Por lo tanto, India tendría que ver a quién le vende, cómo le vende, y si tenemos a los propios empresarios indios tratando de sacar provecho y estos grandes corporativos tratando de hacer grandes negocios, pues evidentemente los que menos importan son los campesinos, los que menos importa es la seguridad alimentaria, y lo único que se va a tratar es de hacer gran negocio con la tierra y con el alimento, y por supuesto que hay una guerra también muy grande con el agua. Esto, como les decía, ha resultado de gran apoyo internacional. Incluso seguramente ustedes escucharon que la cantante Rihanna o la activista Greta Thunberg hicieron unos tweets, ¿no?, que causaron muchísima polémica apoyando justamente a los campesinos. Obviamente el gobierno indio entró diciendo que esto solo eran sensacionalistas y que no era ni acertado ni responsable hacer ningún comentario.
De hecho, algunas personas se vieron fotos de que estaban quemando, ¿no?, fotografías de estas dos personalidades, porque evidentemente el gobierno va a tratar de atacar para seguir manteniendo su postura. Y pues así seguirán las negociaciones. Será interesante seguir observando cómo va avanzando todo esto, pero me pareció muy importante darles todos estos elementos para entender un poquito mejor el complejo conflicto que existe ahora con las manifestaciones contra estas 3 leyes de Modi en India. Pues espero que les haya gustado, sobre todo que les sea útil. Escríbanme aquí sus comentarios, a ver qué les pareció, ustedes qué saben del tema, y así siempre en comunidad nos vamos enriqueciendo. Pues ojalá que me permitan saludarnos la próxima semana. Les mando muchos besos. Si tú eres nuevo en el canal, muy bienvenido. Soy un poquito irregular, pero siempre con muchísimas ganas, y aquí estamos entre todos tratando de conocer, de desmenuzar y de disfrutar esta maravillosa India. Que tengan muy bonito fin de semana. Los quiero muchísimo. Les mando muchísimos besos.